Bueno, vamos a comenzar, chicos, ahora. Controlamos que esté tomando el micrófono. Sí. Con el primero de los temas del día, que son las oscilaciones amortiguadas. ¿Sí? Empecemos a estudiar estos conceptos. En primer lugar, vamos a considerar nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema va a estar constituido por una masa M. ¿Sí? Esta será la masa M, la cual, al igual que lo que ocurría anteriormente, va a estar acoplada a un resorte, indicado acá en color azul, que tiene una constante de fuerza K. Lo novedoso en nuestro sistema esta vez va a ser de que dicho sistema va a estar provisto de un amortiguador, el cual va a ejercer sobre la masa M lo que se llama fuerza de amortiguamiento. Dependiendo de la bibliografía que consulten, el amortiguador lo van a ver de diferentes formas. Por ejemplo, en el Resnick-Halliday, el amortiguador viene dado por un dispositivo que contiene un fluido viscoso, está provisto de un vástago con unas aletas, ¿sí? Entonces, conforme la masa se mueve, el líquido viscoso ejerce fuerzas sobre esas aletas que en efecto se traducen en las fuerzas de amortiguamiento sobre nuestro sistema. ¿Sí? Yo aquí, para no complicar tanto el dibujo, directamente dibujé el amortiguador, ¿sí? Como se indica acá en color rojo, ¿sí? Que de hecho tampoco es que esté mal. Muchas veces los amortiguadores, como yo le explicaba en su momento a lo que he sido alumno mío en Física 2 cuando estudiaban para parcial, yo le dije que los amortiguadores los van a encontrar, por ejemplo, en las puertas de vidrio, ¿sí? Cuando entran a un cajero, o inclusive estaba en la puerta de la biblioteca en la facultad. ¿Sí? Son esos brazos provistos de un cilindrito que desde luego en su interior tienen algún tipo de fluido viscoso, ¿sí? Que se encarga de proveer esta fuerza de amortiguamiento sobre el sistema, que en este caso es la puerta. Bueno, como siempre, para estudiar el movimiento de tal sistema, vamos a considerar un observador inercial, el cual va a estar anclado, es decir, el origen de coordenada va a estar ubicado en lo que se llama la posición de equilibrio del resorte, es decir, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Las hipótesis con las que vamos a trabajar son las siguientes. No hay rozamiento con la superficie, es decir, la superficie es lisa y no provee ninguna fuerza de rozamiento sobre la masa M conforme ésta se mueve o desliza sobre la superficie. También vamos a considerar que vale la ley de Hooke para la fuerza ejercida por el resorte sobre la masa M. Esto es, el módulo de la fuerza elástica es proporcional a la deformación experimentada por el resorte. Y la fuerza de amortiguamiento no va a ser una fuerza cualquiera, sino que va a ser una fuerza que va a verificar esta expresión que está aquí indicada y que estoy recuadrando. Esta expresión me está diciendo que el módulo de la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la rapidez V experimentada por la masa M. Y además, este signo menos en la ecuación me indica que tal fuerza de amortiguamiento es en todo instante opuesta al vector velocidad instantánea experimentada por la masa M. ¿Sí? B, chicos, es lo que se llama coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? B, la constante de proporcionalidad B, se llama coeficiente de amortiguamiento y sus unidades en sistema internacional son el newton segundo sobre metro. ¿Sí? Repito, se llama coeficiente de amortiguamiento y depende del amortiguador. Bueno, aquí está aclarado lo que dije hace un rato. El signo menos indica que la fuerza de amortiguamiento es opuesta al vector de velocidad v. Como siempre, para nuestro sistema inercial de referencia vamos a fijar un sistema de ejes adecuado, en este caso un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, con el eje X según su orientación usual positiva hacia la derecha. Eso es algo que quería aclarar. Veamos un diagrama de cuerpo libre para la masa M conforme se mueve en este plano horizontal. Por ejemplo, supongamos que la masa se encuentra en esta coordenada X mayor que 0 medida respecto del origen O. ¿Sí? O sea, se encuentra en esta posición aquí indicada. Bien, la fuerza elástica, como ya saben, va a operar hacia la izquierda, ¿sí? Porque es de carácter restaurador. Esto es, tiende a volver el sistema a la posición de equilibrio. Si la masa en ese instante se está moviendo con velocidad v hacia la derecha, la fuerza de amortiguamiento entonces, que siempre es opuesta a dicho vector de velocidad, será por lo tanto hacia la izquierda. Desde luego, si la fuerza de amortiguamiento si la velocidad hubiese sido hacia la izquierda, entonces la fuerza de amortiguamiento hubiese sido hacia la derecha. Siempre es opuesta, chicos,
al vector velocidad. ¿Sí? Eso a modo de aclaración. Bien, desde luego, el resto de las fuerzas que actúan sobre la masa m son el peso P, producto de la interacción con la Tierra, y la normal N, producto de la interacción con la superficie. Bien, ese es el diagrama de cuerpo libre. Desde luego, para diferentes coordenadas X se va a ir modificando, y desde luego también en función de la velocidad que lleve la masa m, porque la fuerza de amortiguamiento depende de tal velocidad experimentada por la masa m. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. Bien. Como ya saben, el resorte también va a verificar la hipótesis de que es ideal, es decir, su masa es despreciable. Bien, como el observador que consideramos es un observador inercial, se verifica la segunda ley de Newton respecto de tal observador para la masa m. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton para nuestra masa, vamos a encontrar, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, lo siguiente. La componente en X de la fuerza neta, ¿sí? Esta es componente escalar, por eso no le puse la flechita, será la suma de todas las componentes en X de todas las fuerzas que actúan sobre la masa m. En este caso, las únicas fuerzas con componente en X son la fuerza elástica y la fuerza de amortiguamiento. Entonces será menos B por B sub X, la componente en X de la fuerza de amortiguamiento, más menos K por X, la componente en X de la fuerza elástica ejercida por el resorte sobre la masa. Por segunda ley de Newton, esto será igual al producto de la masa por la aceleración en la dirección X experimentada por la masa m. Bien, ustedes ya saben, chicos, que la componente en X de velocidad es la derivada de la posición X respecto del tiempo, ¿sí? Y saben que la aceleración es la derivada segunda de la posición X respecto del tiempo dos veces. En efecto, hago tales sustituciones en la segunda ley de Newton y voy a encontrar que esta velocidad en X la expreso de esta manera, ¿sí? Y la aceleración en X la vamos a expresar de esta forma, derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces. Bien, con eso obtengo una ecuación diferencial que caracteriza el movimiento amortiguado, ¿sí? Ahora bien, lo que hice acá, por si alguien se lo pregunta, es normalizar esta ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, pasé la m dividiendo, en realidad lo que hice fue dividir por m miembro a miembro, y logré encontrar esta ecuación diferencial que caracteriza el movimiento amortiguado. Esta A que está aquí, chicos, es simplemente un error que cometí yo cuando escribí, puse dos veces la A de amortiguado. Pero por favor no vayan a creer que esa A es necesariamente de armónico, porque el movimiento cuando está amortiguado no necesariamente es armónico. Para que sea armónico tiene que estar caracterizado por una función sinusoidal, ¿sí? Por una función sinusoidal. Y según vamos a ver, este movimiento no siempre está caracterizado por una función sinusoidal. Eso solo va a ocurrir en el caso de que el sistema esté subamortiguado. Entonces, cuidado con esa A, ¿sí? Que escribí ahí de más, en verdad era la A de amortiguado que la puse dos veces, ¿sí? No es de armónico. Bien, como ya saben ustedes del cálculo 4, ¿sí? La mayoría de acá ya cursó cálculo 4, esta ecuación diferencial que aquí aparece se llama ecuación diferencial ordinaria lineal normal homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. Para resolverla se plantea una ecuación característica, ¿sí? Y esa ecuación característica tiene diferentes soluciones. Estas soluciones pueden ser raíces reales y distintas, raíces reales e iguales o repetidas, o bien raíces complejas conjugadas. Dependiendo de qué situación nos encontremos, la solución asociada a esta ecuación diferencial va a ser diferente. Y es lo que vamos a tener en este caso, ¿sí? Dependiendo de cómo sean las soluciones de la ecuación característica para esta ecuación diferencial, vamos a tener diferentes maneras en las cuales la masa se está moviendo, ¿sí? Veamos cuáles son estas maneras. Primero, aquí está aclarado lo que hablamos recién. Las soluciones de estas ecuaciones diferenciales se pueden presentar de diferentes maneras. Si el coeficiente de amortiguamiento B es mayor que la raíz cuadrada de mk4, entonces se dice que el sistema está sobreamortiguado y el mismo no oscila, ¿sí? Cuando B es mayor que la raíz cuadrada de mk4, el sistema está sobreamortiguado y el mismo no oscila. En este caso, chicos, para los que han cursado cálculo 4, les comento, las raíces de la ecuación característica son reales y distintas. Y el movimiento de nuestro oscilador está caracterizado, en verdad, por funciones exponenciales, decrecientes, es decir, que se van atenuando en el tiempo. Por lo tanto, nuestro oscilador en realidad no es un oscilador, no está oscilando,
¿sí? Por eso está aclarado acá, no oscila, ¿sí? En esas condiciones nuestro sistema en realidad no es un oscilador porque no está oscilando. Si B es igual a la raíz cuadrada de mk4, se dice que el sistema, chicos, está críticamente amortiguado y de nuevo concluimos que el mismo no oscila, ¿sí? Este coeficiente de amortiguamiento es el mínimo necesario para que el sistema no oscile, ¿sí? O sea, si le piden el coeficiente de amortiguamiento mínimo para que un sistema no oscile, bueno, es la raíz cuadrada de mk4. El sistema estará críticamente amortiguado y no oscilará. En términos matemáticos, cuando B es igual a la raíz cuadrada de mk4, las raíces de la ecuación característica son reales y repetidas. Y de nuevo, nuestro sistema tiene un movimiento que queda caracterizado por exponenciales decrecientes en el tiempo, de manera tal que dicho movimiento se extingue en el tiempo. Si B es menor que la raíz cuadrada de mk4, entonces el sistema, chicos, oscila con amplitud decreciente exponencialmente y decimos que el sistema está subamortiguado. En este caso el sistema sí está oscilando, ¿sí? Cuando el sistema está subamortiguado, sí oscila, ¿sí? Y lo hace con una amplitud que decrece exponencialmente en el tiempo. Pregúntame eso. Ese, por ejemplo, cuando el amortiguador del auto está reventado. Sí, exacto. Cuando el amortiguador del auto está reventado, como decía Oso, normalmente ya es porque el coeficiente de amortiguamiento está verificando la condición de subamortiguamiento. Y entonces hay oscilaciones con amplitudes decrecientes en el tiempo, que decrecen exponencialmente, ¿sí? En términos rigurosos, es decir, en términos matemáticos, cuando se verifica esta condición, chicos, la ecuación característica tiene raíces complejas conjugadas. Y en ese caso, como ya saben ustedes el cálculo 4, las funciones, ¿sí? Soluciones de la ecuación diferencial sí son armónicas. Están caracterizadas por funciones senos o cosenos, ¿sí? Por funciones sinusoidales en general. Entonces, en este caso el sistema sí oscila, ¿sí? Pero, cuidado, la amplitud de tal movimiento no es constante en el tiempo como pasaba en la oscilación sin amortiguamiento, es decir, en la oscilación libre del sistema masa-resorte sin amortiguamiento, sino que en cambio la amplitud está decreciendo exponencialmente en el tiempo. Acá están las representaciones gráficas de cada caso. Si el sistema está sobreamortiguado, habíamos dicho que el sistema no oscila, chicos, ¿sí? No oscila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí hay una representación de cómo varía la coordenada X como función del tiempo. Fíjense, lo alejo una cierta cantidad respecto de la posición de equilibrio del mismo, ¿sí? De manera tal que en el instante de tiempo t igual a 0 está en ese punto, que acá lo llamo a sub 0, y el sistema retorna lentamente y sin oscilar a la posición de equilibrio. Fíjense que se aproxima sintóticamente a dicha posición de equilibrio, correspondiente en nuestro caso al x igual a 0. ¿Sí? O sea, no hay oscilación alguna. El sistema vuelve lentamente a su posición de equilibrio. Si el sistema está críticamente amortiguado, es decir, B es igual a la raíz cuadrada de mk4, de nuevo nuestro sistema no oscila, chicos. Y aquí se observa una posible curva para tal movimiento. Alejamos la masa m una cierta distancia a sub 0 respecto de la posición de equilibrio, la liberamos, ¿sí? Y encontramos entonces que nuestro sistema retorna a su posición de equilibrio sin oscilar. A lo sumo, fíjense, a lo sumo, el sistema puede pasar apenitas la posición de equilibrio, ¿sí? Es decir, pasar de largo un poquito apenitas la posición de equilibrio y adoptar coordenadas x que son menores que 0, pero en cualquier caso el sistema no está oscilando, ¿sí? No está oscilando, retorna lentamente a su posición de equilibrio. En otros casos, directamente ni vamos a pasar de largo por el origen de coordenadas, sino que vamos a volver de esta manera a la posición de equilibrio, ¿sí? Estrictamente, en términos matemáticos, por ser exponenciales decrecientes, esto es asintótico, o sea, se aproxima tanto como se desee, ¿sí? Pero sin nunca tocar el eje horizontal. El caso de mayor interés para nosotros lo constituyen, ¿sí? Cuando el sistema está subamortiguado. En este caso, cuando B es menor que la raíz cuadrada de mk4, resulta que la ecuación que caracteriza nuestro movimiento es de la forma x de t igual a sub 0 por e a la menos b sobre 2m por t,
por coseno de omega prima por t más phi. ¿Sí? Esta solución que está aquí, chicos, es la solución correspondiente a la ecuación diferencial para el caso en el cual las raíces son complejas conjugadas para la ecuación característica. ¿Sí? En otras palabras, cuando el sistema satisface que b es menor que la raíz cuadrada de mk4, la ecuación de movimiento es esta aquí indicada. ¿Sí? Algunas aclaraciones importantes. La constante a sub 0 y la fase inicial phi dependen de las condiciones iniciales de nuestro sistema. Las condiciones iniciales, ¿sí?, son la posición inicial, como así también la velocidad inicial que tenía nuestro sistema. ¿Sí? Dependiendo de esas condiciones iniciales, vamos a determinar los valores de a sub 0 y phi. Diferentes condiciones iniciales me van a dar diferentes valores de a sub 0 y phi. ¿Sí? Omega prima, desde luego, es la frecuencia con la que ahora sí está oscilando nuestro sistema subamortiguado. Recuerden que solo en el caso de subamortiguamiento es que el sistema oscila. Y la frecuencia con la cual lo hace es omega prima. Esa frecuencia omega prima, chicos, es raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. Eso me está mostrando que la frecuencia con la que oscila este sistema subamortiguado es menor que la frecuencia natural con la que oscila el sistema sin amortiguamiento. También fíjense, todo lo que aparece aquí dentro de la raíz, ¿sí?, son magnitudes constantes en el tiempo. ¿Sí? Son constantes, son valores fijos. Eso me está diciendo que la frecuencia de nuestras oscilaciones subamortiguadas no cambia en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, como omega prima es la frecuencia angular y esta se relaciona con la frecuencia f' y el periodo entre las siguientes ecuaciones, esto es, omega prima es 2pi sobre t' e igual a 2pi por f', ¿sí? Como omega prima es constante en el tiempo, entonces el periodo de cada oscilación y la frecuencia con la que ocurren las oscilaciones permanecerán constantes en el tiempo. Entonces, si le preguntan si acaso en una oscilación subamortiguada el periodo va cambiando de una oscilación a otra, la respuesta es falsa. Todas las oscilaciones duran el mismo intervalo de tiempo. Gaby, volver a explicar, se te quedó callado el audio. Ah, bien. Sí, estaba explicando la parte de frecuencia, No. ¿así es? Sí. Bien, la frecuencia omega prima, chicos, ¿sí?, la frecuencia omega prima con la que sí oscila el sistema subamortiguado es menor, ¿sí?, se caracteriza por ser menor, no mucho menor, porque en general el coeficiente de amortiguamiento es pequeño, pero menor, en fin, que la frecuencia natural de oscilación correspondiente al sistema cuando no está amortiguado. La frecuencia angular omega prima, les decía, se relaciona con el periodo t' y la frecuencia f' con las ecuaciones usuales que ya conocemos. Esto es 2pi sobre t' e igual a 2pi por f'. Lo importante acá es lo siguiente. Todo lo que aparece en el argumento de la raíz, ¿sí?, son magnitudes fijas. Esto es, constantes en el tiempo. No dependen de la variable independiente t. ¿Sí? Su valor permanece invariante en el tiempo t. En efecto, la frecuencia angular omega prima, como así también el periodo t' y la frecuencia f' son constantes en el tiempo. Es decir, todas las oscilaciones correspondientes al sistema subamortiguado duran el mismo intervalo de tiempo, que es el periodo t'. ¿Sí? O sea que si en un verdadero o falso, algo que suelen preguntar, le aseguran que las oscilaciones se hacen más cortas, ¿sí?, en un sistema subamortiguado, bueno, ya saben que la respuesta es falsa. Las oscilaciones no se hacen más cortas en un sistema subamortiguado. Todas las oscilaciones duran exactamente lo mismo. Aún a pesar de que la amplitud de una oscilación a otra, sí es verdad que va disminuyendo en el tiempo. ¿Sí? De hecho, es algo que vamos a ver a continuación. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Insisto que todo esto que está expresado acá solamente vale si el sistema está subamortiguado. Bien. Volviendo a la función x de t, nosotros podemos razonar lo siguiente. La función coseno, o seno, porque también se puede escribir el seno acá, tiene rango entre menos 1 y 1. Eso implica que el máximo valor que puede tomar nuestra función de posición es el valor de esta envolvente que estoy remarcando o encerrando ahí. ¿Sí? Repito una vez más, como la función sinusoidal varía entre menos 1 y 1, es el rango, ¿sí?, de la función sinusoidal, ya sea de seno o coseno, entonces
intuitivamente nos damos cuenta que el máximo valor que puede tomar la función de posición, ¿sí?, es el valor correspondiente a la envolvente, aquí remarcada, que es a sub 0 por e a la menos b sobre 2m por t. En otras palabras, esta función exponencial que estoy volviendo a remarcar acá, marca el techo de mi función x de t. ¿Cómo se traduce eso geométrica o gráficamente? Cuando ustedes quieran graficar esta función, entonces van a trazar la envolvente. La envolvente, chico, acá es esta que estoy remarcando en negro y que inicialmente estaba en verde. La dibujo reflejada también sobre el eje horizontal, ¿sí? Acá si quieren la marco en línea llena, solo para remarcarla. Y acá está su reflexión respecto al eje horizontal. Esa envolvente marca justamente el techo de mi función, de allí que se llama envolvente, porque la envuelve. Yo sé que mi función no puede exceder dicho valor en virtud del razonamiento que hicimos hace un rato. Entonces la curva x de t que caracteriza nuestro movimiento es la curva indicada en azul que tiene por techo a la envolvente, ¿sí?, que es la exponencial esta, que fíjense aquí está marcada en la referencia. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí. Una oscilación típica de nuestro movimiento va a ser la siguiente. Supongamos, empezamos acá, nos movemos, como estoy remarcando en negro, y llegamos al próximo punto de máximo desplazamiento. Esa es una oscilación completa en el movimiento subamortiguado, ¿sí? Esta aquí que voy a marcar sería otra oscilación completa. Y así sucesivamente. Fíjense, chicos, que el periodo T' para todas las oscilaciones, es decir, lo que duran todas las oscilaciones, es exactamente lo mismo. Aun a pesar de que la amplitud, ¿sí?, de una oscilación a otra va disminuyendo exponencialmente, ¿sí? Es un error conceptual que ustedes suelen tener. Piensan que, como la amplitud de las oscilaciones va disminuyendo y cada vez recorre distancia más cortita, entonces el periodo de cada oscilación tiene que ser más corto. No. El periodo de las oscilaciones, acá se ve gráficamente de forma muy clara, es exactamente el mismo, ¿sí?, para todas las oscilaciones, aun a pesar de que la amplitud entre diferentes oscilaciones no sea la misma, ¿sí?, porque va decayendo exponencialmente en el tiempo. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Bien. Desde luego esta gráfica es bajo la suposición especial de que phi sea igual a 0. Si phi no fuese igual a 0, el único efecto que tiene es trasladar horizontalmente esta gráfica, ¿sí?, a lo largo del eje de las t. Bueno, estudiemos el comportamiento energético de este sistema cuando está subamortiguado, ¿sí? Esto que estoy explicando aquí es cuando el sistema está subamortiguado. La energía mecánica como una función del tiempo viene dada como un medio de k por a de t al cuadrado. La amplitud, chico, ¿sí?, la función de amplitud es a sub 0 por e a la menos b sobre 2m por t. Al elevar al cuadrado, bueno, aplican la propiedad distributiva para el exponente y van a encontrar esta expresión de energía mecánica. Esta expresión lo que me está mostrando, ¿sí?, es que la energía mecánica de nuestro sistema decae exponencialmente en el tiempo. ¿Tiene sentido esto? Desde luego, porque la fuerza de amortiguamiento que está actuando es una fuerza disipativa, de manera tal que toda la energía mecánica que tenía inicialmente nuestro sistema, ¿sí?, está siendo transferida al amortiguador y se manifiesta en este como un incremento de la energía interna, ¿sí?, del fluido que forma parte del amortiguador. Por eso yo cuando explicaba esto en los parciales, recordarán algunos, yo les decía, si al final del día vas y tocas el cilindro, que es el amortiguador de la puerta de la biblioteca, ¿sí?, vas a notar que ese cilindro está caliente, entre comillas, es decir, está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. ¿A qué se debe esto? Bueno, que todo el trabajo, ¿sí?, hecho por los chicos y que se almacenaba inicialmente, en verdad, se representaba como energía mecánica de este oscilador que era la puerta, conforme el amortiguador actuaba, dicha energía mecánica pasaba como energía interna del fluido del amortiguador. En otras palabras, dicha energía mecánica que tenía inicialmente la puerta es transferida al amortiguador y se traduce como un incremento de la energía interna del mismo, que a nivel macroscópico se manifiesta como un incremento de temperatura del cilindro que forma parte del amortiguador. ¿Sí? Entonces lo que te he explicado acá. La energía mecánica para nuestro oscilador decae exponencialmente, pues actúa y hace trabajo la fuerza disipativa, que es la fuerza ejercida por el amortiguador.
dicha energía mecánica pasa como energía interna del amortiguador. En otras palabras, el amortiguador va a experimentar un incremento de su energía interna y por lo tanto un incremento de su temperatura, tal y como dijimos hace unos segundos. ¿Está claro, chicos, esto? Sí. David, Sí. y ese ejemplo que vos pusiste que al final del día el amortiguador de la puerta terminaría así como caliente, Ujú. ¿pierde efectividad también o no? ¿Vos decís que si pierde la capacidad de amortiguar? Sí. Sí, sí, Ah, totalmente. Por eso vos al auto, sin ir más lejos, le tenés que cambiar los amortiguadores cada cierto kilómetro. de ¿Sí? bueno. Bien. Bueno, esto es importante. Esta expresión que está acá, sé que la pidieron a veces en las 5 preguntas, por eso yo las hice. Se la pidieron a una amiga, así que sé que la pidieron. ¿Sí? ¿Qué es la rapidez a la cual se disipa la energía mecánica en un sistema, ¿sí?, que está amortiguado? Bueno, es bastante sencilla la demostración. Fíjense, nosotros sabemos que la energía mecánica, como función del tiempo, será la energía cinética más la energía potencial elástica. ¿Sí? En efecto, la energía mecánica en cualquier instante de tiempo t será la energía cinética en ese instante más la energía potencial elástica almacenada en el resorte en ese instante. Para obtener la rapidez a la cual se disipa la energía mecánica, derivo miembro a miembro esta función. Entonces tenemos que la rapidez a la cual se disipa la energía mecánica en el tiempo, recuerden que una derivada es una rapidez instantánea, ¿sí? Es una razón instantánea de cambio, será igual a un medio de m, ¿sí? Un medio de m, voy a acercar y voy a usar el lápiz. Un medio de m sale de la operación de derivación por ser constante, por eso va escrito acá, ¿sí? Y aplicamos la regla de la cadena, porque v, ¿sí?, es una función del tiempo. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena y quedará 2 veces b por la derivada de b respecto de t. ¿Sí? Regla de la cadena de cálculo 1. Lo mismo para el segundo término. Un medio de k sale de la operación de derivación y aplicamos la regla de la cadena para derivar x de t al cuadrado. Esto será 2 veces x de t por la derivada de x respecto de t. Esto que aquí aparece es la aceleración. Esto que aquí aparece es la velocidad. Entonces podemos reescribir la función anterior de la forma m por b por a más k por x. ¿Sí? Si ustedes aplican factor común, ¿sí?, o sea, sacan factor común la velocidad, van a encontrar que la rapidez a la cual cambia la energía mecánica es igual a m por ax más k por x por b sub x. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes vuelven al diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, van a encontrar que cuando aplicamos la segunda ley de Newton, teníamos que la suma de fuerza en x era menos k por x, más paréntesis, menos b por b sub x, igual a m por ax. Entonces yo puedo pasar sumando esto para aquí, y me quedará menos b por b sub x es igual a m por ax más k por x. Esto se cumple en todo instante de tiempo. En efecto, este m por ax más k por x que aparece acá es igual a escribir menos b por bx, que no es más que la componente en x de la fuerza de amortiguamiento. Y es lo que hago. Esto que está aquí lo reemplazo por menos b por b sub x. Luego este b sub x lo multiplico con este b sub x y me quedará b sub x al cuadrado. Y aquí tenemos la expresión para la rapidez a la cual cambia la energía mecánica con respecto al tiempo para nuestro amortiguador. Fíjense, como b sub x está elevado al cuadrado, ya sé que es una cantidad no negativa. Esto es mayor o igual que 0. Con el signo menos y dado que el coeficiente de amortiguamiento es positivo, concluimos que la rapidez a la cual cambia la energía mecánica respecto al tiempo es menor que 0. ¿Tiene sentido eso? Desde luego, porque ustedes saben de cálculo 1, por el criterio de funciones decreciente, que si la derivada es menor que 0 en un cierto intervalo de tiempo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. En otras palabras, esta expresión me está diciendo que la energía mecánica está decreciendo en el tiempo, tal y como habíamos concluido con anterioridad, porque habíamos dicho que la energía mecánica se transfería como energía interna al amortiguador. ¿Sí? Entonces iba disminuyendo la energía mecánica. ¿Sí? Acá está indicado, chicos. ¿Tiene alguna duda hasta acá? No. Bien. Procedamos entonces con la segunda parte de la clase.
Vamos a ver el concepto de oscilaciones forzadas y resonancia y con esto quedarán desocupados. Oscilaciones forzadas. Bien, ¿cómo va a ser el sistema a considerar, ¿sí?, para nuestro estudio? Como siempre vamos a tener una masa M que va a estar interactuando con un resorte con constante de fuerza K. Fíjense que de vuelta aparece nuestro amortiguador con coeficiente de amortiguamiento B. Lo novedoso aquí va a ser de que ahora un agente externo va a ejercer una fuerza impulsora que es una función del tiempo. En nuestro caso particular, vamos a suponer que tal fuerza impulsora es de carácter sinusoidal, o sea, es matemáticamente descrita por una función de seno o coseno. ¿Sí? Como siempre, para estudiar el movimiento de esta masa M, vamos a considerar un sistema inercial de referencia que por sencillez vamos a anclar el origen de tal sistema en la posición de relajación o de equilibrio del resorte, es decir, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Asociado a tal sistema de referencia vamos a tener un sistema de eje cartesiano con la orientación usual para el eje X. Las hipótesis con las cuales vamos a trabajar van a ser las siguientes. No va a haber rozamiento con la superficie. En otras palabras, la superficie es incapaz de ejercer una fuerza de roce conforme la masa M desliza sobre ella. La fuerza de amortiguamiento de nuevo satisface esta ecuación que vimos hace un rato. Es decir, la fuerza de amortiguamiento es opuesta al vector de velocidad instantánea en todo instante y es proporcional a la rapidez de la partícula o de la masa M en cada instante. B es el coeficiente de amortiguamiento como explicamos recién. Desde luego vamos a considerar que se satisface la ley de Hooke. ¿Sí? Esto es, la fuerza elástica es proporcional a la deformación experimentada por el resorte y como siempre es de carácter restaurador a dicha fuerza elástica. Y la fuerza impulsora, como adelantamos, es sinusoidal, es decir, queda descrita por una función sinusoidal que en este caso yo le escribí de coseno. Fíjense que la fuerza impulsora está caracterizada por una frecuencia omega f que vamos a llamar frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Sí? Omega f, chicos, es la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien. No. Aplicamos la segunda ley de Newton entonces para la masa M. Para ello, supongamos, chicos, que la masa se está moviendo en este instante en el cual dibujo el diagrama en cuerpo libre con una velocidad v hacia la derecha. Entonces la fuerza de amortiguamiento, que es opuesta a la velocidad instantánea, será hacia la izquierda. Si la coordenada x en este instante es positiva, entonces la fuerza elástica, que es de carácter restaurador, apuntará en el sentido negativo, como se observa acá. El peso y la normal, ¿sí?, aparece en nuestro diagrama de cuerpo libre y, como ya saben, son producto de la interacción con la Tierra y la superficie respectivamente. La fuerza F de t, bueno, la dibujo con este sentido en este instante, pero saben que al ser de carácter sinusoidal, su sentido va cambiando, ¿sí?, en el tiempo, y ya dijimos que la frecuencia de tal fuerza impulsora es omega f. En cualquier caso, cuando aplique la segunda ley de Newton respecto a nuestro observador inercial, la aplicamos en la dirección horizontal, esto es a lo largo del eje X, y no pongo la flechita porque estoy trabajando con las componentes escalares, vamos a tener que menos K por X, que es la componente en X, la fuerza elástica, más menos B por B sub X, que es la componente en X, la fuerza de amortiguamiento, más F0 por coseno de omega F por T, que es la componente en X, la fuerza impulsora, será igual al producto de la masa por la aceleración en X en cada instante para nuestra masa. Dividimos miembro a miembro la expresión anterior y llegamos a esta expresión que estoy recuadrando aquí. Al igual que antes, saben que la velocidad viene dada por la derivada de X respecto de T, ¿sí?, y la aceleración por la derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces. Al normalizar, llegamos a una ecuación diferencial de esta forma. Esta ecuación diferencial es ordinaria, lineal, normal, pero ojo, inhomogénea y a coeficientes constantes. Pero es inhomogénea. ¿Sí? Antes eran homogéneas las ecuaciones diferenciales, ahora son inhomogéneas. Si quieren resolver esta ecuación diferencial, pueden aplicar el método de los coeficientes indeterminados, que es ese de aplicar los aniquiladores, ¿sí?,
para encontrar la solución particular. Pero bueno, no nos adelantemos y veamos qué implicancias tiene esta ecuación diferencial. Como les dije, esta es la ecuación diferencial que caracteriza a toda oscilación forzada para nuestro sistema masa-resorte que explicamos recién. Del cálculo 4, ustedes saben que la solución general de esta ecuación diferencial tiene dos componentes. Una componente natural u homogénea, bien digo, ¿sí? Que está asociada a la ecuación diferencial homogénea. Y otra componente, que es la solución particular, asociada a la ecuación diferencial inhomogénea, propiamente dicha. ¿Sí? En física, dicha solución homogénea y solución particular reciben unos nombres específicos. La componente homogénea de nuestra solución general, ¿sí? Se llama solución natural, o lo que es lo mismo es la componente de régimen transitorio. Ya vamos a ver por qué. Y la solución particular de nuestra ecuación diferencial se llama componente de régimen permanente del movimiento. ¿Sí? O sea, esta será la x sub h, que conocen ustedes en cálculo 4, ¿sí? Que es la solución general de la homogénea asociada, y la x permanente o componente permanente será la solución particular de la ecuación diferencial inhomogénea propiamente dicha. La suma de ellas dos ya saben que constituye la solución general de nuestro movimiento en este caso. Pero bueno, si no han cursado cálculo 4, no le den demasiada importancia a eso, directamente vamos a lo que nos interesa desde el punto de vista físico. X perm, como dice el subíndice, es la componente del régimen permanente, de allí el subíndice este. ¿Sí? Constituye, como les dije, la solución particular de la ecuación, de la ecuación diferencial inhomogénea. Es decir, esta componente del régimen permanente es la componente del movimiento que persiste una vez que se superan los transitorios asociadas a la componente natural, ¿sí? O componente del régimen transitorio que está aquí indicada y que aparece aquí en nuestra ecuación. ¿Por qué hablamos de una vez superados los transitorios? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, para eso veamos qué es la solución homogénea, o transitoria o componente natural. X-tran, como escribí aquí, es la componente natural o de régimen transitorio, de allí el subíndice, del sistema. Transcurrido cierto tiempo, esta componente, chicos, tiende a extinguirse, es decir, tiende a anularse. ¿Sí? En otras palabras, la componente natural o del régimen transitorio se llama justamente así porque es transitoria. Al cabo de cierto tiempo se extingue, se anula. ¿Sí? Se aproxima a cero tanto como se desee. De allí lo que escribí arriba. Para tiempos lo suficientemente largos, esta componente tiende a cero, tiende a anularse. Y por lo tanto, el movimiento queda caracterizado por esta solución particular que es justamente la componente del régimen permanente. Es decir, es la que caracteriza el movimiento en régimen permanente una vez que la componente del régimen transitorio se extingue. ¿Está claro, chicos? Por eso se llama componente de régimen permanente, porque para tiempo suficientemente largo, esta componente transitoria tiende a extinguirse y el movimiento queda totalmente caracterizado por esa componente permanente. ¿Alguna duda? No. Bueno, ¿por qué entonces la componente natural se llama transitoria? Dijimos que obviamente es porque se va extinguiendo, pero veamos por qué se extingue. Aquí están las observaciones eso indicado. Si el sistema está subamortiguado, chicos, ya saben qué significa eso, lo vimos hace un rato, entonces la componente transitoria ya la conocen, es la que presentamos hace un ratito, ¿sí? Que veíamos aquí. Esta curva en azul es una representación gráfica de tal componente transitoria. Ven claramente cómo esa curva en azul se va extinguiendo en el tiempo. Para tiempo lo suficientemente largo, esta componente, ¿sí? Por lo tanto, toma un valor cero, es decir, tiende a anularse. Eso en el caso que sea subamortiguado. ¿Sí? Ahí está el primer caso de por qué esa componente es transitoria, ¿sí? Y por qué que se extingue en el tiempo. En el segundo caso, si el sistema está sobreamortiguado, como les había adelantado,
La ecuación característica va a tener raíces reales y distintas, y la componente transitoria va a estar caracterizada por estas exponenciales. ¿Sí? En otras palabras, la componente transitoria disminuye exponencialmente con el tiempo hasta que la misma se anula en el caso de que el sistema esté sobreamortiguado. Entonces aquí tenemos de nuevo a la vista por qué tal componente transitoria se extingue. ¿Sí? Desde luego estos componentes lambda 1 y lambda 2, ¿sí?, son menores que 0 para que la misma se extinga. Y lambda 1 y lambda 2 dependen de K, M y B, o sea, de las características del sistema. En el caso que el sistema esté críticamente amortiguado, la componente natural o transitoria de vuelta va a estar caracterizada por estas exponenciales, ¿sí? Solamente que ahora aparece esta variable t multiplicando una de las exponenciales, que es lo que se hace cuando las raíces son reales y repetidas. De vuelta, la componente transitoria decae exponencialmente con el tiempo porque esta constante lambda es negativa y también, por cierto, depende de b, k y m. Entonces aquí está mostrado matemáticamente por qué tales componentes se llaman transitorias, porque en cualquier caso, ya sea que el sistema esté críticamente amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado, dichas componentes se van a extinguir, es decir, tienden a anularse para tiempos lo suficientemente largos. Ahora bien, lo importante es ahora entender qué es lo que ocurre con nuestro sistema, es decir, cómo es su movimiento una vez que se superan todos los transitorios. Bueno, aquí está indicado. Una vez superados los transitorios, es decir, una vez que alcanzamos el régimen permanente, ¿sí?, el movimiento va a quedar descrito justamente por esa componente de régimen permanente, porque la componente de régimen transitorio ya se extinguió. Es decir, el movimiento es puramente, o esencialmente al menos, la componente de régimen permanente. Si aplican el método de los coeficientes indeterminados, van a encontrar que esta componente de régimen permanente, que no es más que la solución particular de la ecuación diferencial, es de esta forma. Es amplitud del movimiento forzado por seno de omega f por t más phi, ¿sí?, que es el ángulo de fase correspondiente al régimen permanente. La amplitud de tal movimiento, ¿sí?, en régimen permanente viene dada por esta expresión. Fíjense, es F0, donde F0 es la amplitud de la fuerza impulsora sobre la masa m del sistema sobre la raíz cuadrada de omega f al cuadrado, que es la frecuencia de la fuerza impulsora, menos omega 0 al cuadrado. Omega 0, chicos, es la frecuencia natural del sistema cuando no está amortiguado. Todo eso elevado al cuadrado, más b cuadrado, que es el coeficiente de amortiguamiento de nuevo, por la frecuencia de la fuerza impulsora al cuadrado sobre la masa m al cuadrado, todo eso afectado por la radicación. ¿Qué es lo importante que tienen que darse cuenta de esta expresión, que es bastante antipática, digamos, para aprendérsela? Lo que tienen que tomar en cuenta o considerar que es lo más importante de esto es lo siguiente. En primer lugar, fíjense que en régimen permanente, la frecuencia con la que oscila nuestra masa, ¿sí?, es la frecuencia de la fuerza impulsora. O sea, no es su frecuencia natural, sino que es la frecuencia de la fuerza impulsora, omega f. Esa es una característica del régimen permanente en las oscilaciones forzadas. Siempre el sistema oscila con la frecuencia de la fuerza impulsora una vez superados los transitorios. Matemáticamente se lo ve acá. Esto es omega f. ¿Sí? La otra característica es que la amplitud de nuestro movimiento, ¿sí?, para una masa y constante de fuerza y coeficiente de amortiguamiento dado, y para una frecuencia y fuerza impulsora dada y fija, la amplitud de nuestro movimiento en régimen permanente es constante en el tiempo. Es decir, la amplitud de la oscilación forzada, a diferencia de la amplitud en el sistema subamortiguado, ¿sí?, la amplitud en el movimiento forzado en condiciones de régimen permanente permanece constante en el tiempo que dura la oscilación. ¿Sí? No se modifica, no está atenuada esta amplitud en el tiempo. ¿Sí? Mucho cuidado con eso porque les encanta meter la pata con ello. ¿Sí? En la oscilación forzada, chicos, en régimen permanente, la amplitud del movimiento no se atenúa en el tiempo. Por el contrario, es constante en el tiempo. ¿Sí?
Durante el tiempo que dure la oscilación, la amplitud no se ve atenuada, permanece constante en el tiempo. Aquí está también la expresión que caracteriza, ¿sí?, el ángulo de fase correspondiente al régimen permanente. Fíjense que el ángulo de fase, como así también la amplitud con la que oscila el sistema en régimen permanente cuando está forzado, dependen de la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Ven? Dependen de la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un sistema con masa m, constante de fuerza K y coeficiente de amortiguamiento B fijos, dependiendo de la frecuencia que tenga la fuerza impulsora, la amplitud con la que va a oscilar en régimen permanente, así como también su fase phi, van a ser diferentes para diferentes valores de la frecuencia de fuerza impulsora. Sin embargo, recalco esto, para cada valor de frecuencia de fuerza impulsora fijo, la amplitud y el phi permanecen constantes en el tiempo que dura la oscilación. ¿Sí? Pero para diferentes valores de frecuencia de fuerza impulsora, las amplitudes de un mismo sistema se pueden ir modificando. Sin embargo, una vez que se modifiquen, estas van a permanecer constantes en el tiempo que dure la oscilación. Aquí está todo lo que hablamos. Conclusión. En régimen permanente, para la oscilación forzada, se cumple que el sistema oscila con amplitud constante en el tiempo. Y dicho valor constante en el tiempo de amplitud depende de la frecuencia omega f con la que se impulsa el sistema. Como así también, desde luego, de la amplitud de la fuerza impulsora, de la masa m y de b. Y aunque no está anotado, de k, ¿sí?, que es la constante fuerza del resorte. Otra conclusión, el sistema oscila con la frecuencia de la fuerza impulsora siempre, es lo que hablamos recién, siempre en régimen permanente oscila con la frecuencia omega f. Y dicha frecuencia se puede modificar, por tanto, cambiando la frecuencia de la fuerza impulsora. Eso es algo que le preguntan siempre en los finales. Le preguntan que expliquen cómo harían para cambiar la frecuencia con la que oscila un sistema forzado. Bueno, cambian la frecuencia de la fuerza impulsora y chao. La energía mecánica, chicos, esta es la tercera conclusión, disipada en el amortiguador es compensada exactamente por el trabajo hecho por la fuerza impulsora. De allí que la gráfica X versus T en régimen permanente sea esta gráfica donde la amplitud, fíjense, vamos a dibujar con esta recta horizontal, no se atenúa en el tiempo, sino que, como dijimos, permanece constante en la medida o en el intervalo de tiempo que dura la oscilación. ¿Sí? Si yo quiero modificar esa amplitud, debo modificar o las características del resorte o la frecuencia de la fuerza impulsora. En particular, si yo para un sistema dado con B, M y K fijos voy modificando la frecuencia de fuerza impulsora, bueno, para cada valor de frecuencia de fuerza impulsora voy a obtener un valor constante de amplitud, es decir, que no se va a atenuar en el tiempo que dure la oscilación, pero sin embargo estos valores de amplitud van a ir cambiando para cada valor de frecuencia de fuerza impulsora con el cual yo voy a poner a oscilar mi sistema. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí. Bien, con esto ya terminamos la clase de hoy, es el último concepto que vemos. La respuesta en frecuencia de la amplitud. Como ya dijimos, la amplitud con la que oscila nuestro sistema depende de la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Sí? Aquí está indicado. Enfatizamos, ¿sí?, que es una función de la frecuencia de fuerza impulsora. Entonces, la amplitud del movimiento como una función de la frecuencia de fuerza impulsora. Aquí está indicado. Para cada valor omega f fijo, la amplitud de la oscilación forzada permanece constante en el tiempo con un valor correspondiente a ese valor de frecuencia de fuerza impulsora. ¿Sí? Pero para diferentes valores de frecuencia de fuerza impulsora tenemos diferentes valores de la amplitud. Acá hay una gráfica típica, ¿sí?, que describe la respuesta en frecuencia de tal amplitud en el régimen permanente. Fíjense, si el coeficiente de amortiguamiento es nulo, o sea, no hay amortiguamiento, ¿sí?, la amplitud con la que oscila nuestro sistema tiende a tomar un valor infinito cuando la frecuencia de la fuerza impulsora, omega f, coincide con la frecuencia natural de oscilación, raíz cuadrada de k sobre n. ¿Sí? O sea, si no hay amortiguamiento, la amplitud de oscilación en régimen permanente tiende a tomar valor infinito, ¿sí?, cuando la frecuencia de la fuerza
impulsora es igual a la frecuencia natural de oscilación de nuestro sistema, raíz cuadrada de K sobre M. Desde luego esto es totalmente teórico, porque es imposible en la práctica que un sistema oscile con amplitud infinita. Se romperían los resortes, ¿sí? No se puede llevar a cabo. ¿Está claro eso, chicos? Sí. En los casos más realistas, en donde sí hay un amortiguamiento pequeño, la respuesta en frecuencia para la amplitud viene dada por esta curva que estoy remarcando en azul. En este caso, lo que se ve es que el máximo de amplitud se toma a una frecuencia de fuerza impulsora que es algo menor, ¿sí?, que la frecuencia natural de oscilación omega 0. Si el coeficiente de amortiguamiento sigue incrementándose para nuestro sistema, empezamos a ver que la respuesta en frecuencia para la amplitud consiste ahora en una curva que pierde selectividad. En otras palabras, se va haciendo menos aguda o menos puntiaguda, o hablando mal y pronto, se va achatando, como esta que estoy remarcando en celeste aquí. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es grande, esa curva se va achatando. ¿Sí? Todas estas ideas que estamos representando en este gráfico nos llevan al concepto de resonancia, chicos. Estudiemos el primer caso, que es la resonancia en amplitud. Se dice que un sistema se encuentra en resonancia en amplitud si, solamente si, el sistema oscila con la amplitud máxima posible. ¿Sí? Por lo tanto, estos casos en los cuales nuestra gráfica alcanza su valor pico, ¿sí?, son casos de resonancia en amplitud para nuestro sistema, ¿sí?, porque son las frecuencias de fuerza impulsora para las cuales la amplitud toma su valor pico, es decir, su valor máximo. Son casos, insisto, de resonancia. La resonancia en amplitud, chicos, se va a dar en la medida que el sistema no esté sobreamortiguado. ¿Sí? O sea, si yo quiero que ocurra resonancia, no solo debo buscar que la frecuencia de la fuerza impulsora sea tal que se produzca un máximo, es decir, un pico en el valor de amplitud, sino que además el sistema no debe estar sobreamortiguado. ¿Sí? Esa es una condición para la resonancia en amplitud. Ahora bien, como ya veníamos hablando, la frecuencia de la fuerza impulsora para la cual se presenta la resonancia en amplitud, es decir, para la cual se presenta el pico de amplitud o el valor máximo de amplitud, se denominará obviamente frecuencia de resonancia. Y si aplican los conceptos que ustedes saben de cálculo, pueden probar que tal frecuencia de resonancia viene dada por la siguiente expresión: raíz cuadrada de K sobre M menos B cuadrado sobre 2M cuadrado. Cuidado, no es igual a la frecuencia que tiene el movimiento cuando está subamortiguado, porque en ese caso aparece acá un 4, sin embargo acá aparece un 2, ¿sí? Son muy similares las ecuaciones, solo difieren eso, que acá aparece un 2 y en la otra aparece un 4, pero no son iguales, ¿sí? Entonces esta es la frecuencia a la cual se presenta la resonancia, ¿sí?, a la cual se presenta la resonancia para nuestro sistema en la medida que el mismo, como ya dijimos, no esté sobreamortiguado, o sea, no se verifique esto que estoy recuadrando ahí. Y fíjense algo importante: la frecuencia de resonancia solamente depende de las características del sistema, o sea, de K, de M y de B. No depende de más nada. ¿Sí? O sea, si yo quiero modificar la frecuencia a la cual se presenta la resonancia en mi sistema, y bueno, cámbiale la constante fuerza al resorte, o la masa M, o el coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Modificando el amortiguador, desde luego. Observaciones importantes, que a mí me hubiese encantado tener estas observaciones cuando estudié el final de Física 2, porque yo lo veía en los libros que se contradecían, era el día antes del examen y tenía un dolor de cabeza, no sabía cómo era al final la cuestión. Bueno, después terminé aprendiendo. Si el coeficiente de amortiguamiento es nulo, chicos, tal y como vimos recién, entonces en ese caso, cuando no hay amortiguamiento, la frecuencia de resonancia coincide con la frecuencia natural del oscilador cuando no está amortiguado, es decir, raíz cuadrada de K sobre M. Solo si el amortiguamiento es nulo. Si el amortiguamiento no es nulo, es decir, si es distinto de cero, entonces la frecuencia de resonancia tiende a hacerse menor
que la frecuencia natural de oscilación, que es raíz cuadrada de K sobre M. Eso se lo ve aquí en la grafiquita. Miren, cuando el amortiguamiento es nulo, la frecuencia a la cual se da la resonancia es omega 0 igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Pero cuando hay amortiguamiento, la frecuencia a la cual se da es menor, ¿ven?, que la frecuencia natural, y conforme el amortiguamiento va incrementándose, la frecuencia de resonancia cada vez se hace más chica respecto de la frecuencia natural igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Eso no es más que una consecuencia de esta expresión que está acá. Mientras mayor es el coeficiente de amortiguamiento, más grande es el sustraendo, ¿sí? Por lo tanto, más chiquito es el argumento en la radicación y más pequeña se hace la frecuencia de resonancia. Solo en el caso que B sea igual a 0, esto se hace igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Sí? Por eso, si ustedes van a algunos libros, les van a decir la frecuencia a la cual se produce la resonancia es igual a la frecuencia natural raíz cuadrada de K sobre M. Y si van a otros libros, van a encontrar que dice la frecuencia a la cual se produce la resonancia, si el amortiguamiento es pequeño, es casi la frecuencia natural de oscilación raíz cuadrada de K sobre M. Entonces yo cuando estaba estudiando en su momento, ahí me hacía ruido y digo, entonces el final es casi igual o igual. Bueno, en realidad depende de cómo sea el amortiguamiento. Va a ser igual si el amortiguamiento es nulo y va a ser menor si el amortiguamiento es no nulo. ¿Sí? Bueno, aquí está de nuevo remarcado esto que puede aparecer en una pregunta. Si el sistema está sobreamortiguado, no se produce resonancia en amplitud. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, antes que veamos lo último? No. Bien. Para finalizar, concepto nuevo que es la resonancia en energía. El sistema, chicos, está en resonancia en energía si solamente si la fuerza impulsora y la velocidad de la masa están en fase. ¿Sí? Oscilan en fase. Recuerden que la fuerza impulsora, ¿sí?, como así también la velocidad, pueden verlo si hacen el análisis correspondiente, ¿sí?, van a estar caracterizadas por funciones sinusoidales, ¿sí?, y se va a decir que tenemos resonancia en energía. Obviamente estamos hablando del régimen permanente, ¿sí?, si solamente si la fuerza y la velocidad están en fase. Si alguien tiene duda de por qué la velocidad es una función armónica, la respuesta está aquí. Cuando nosotros alcanzamos el régimen permanente, la función de posición en el tiempo es una función armónica. Si yo quiero obtener la velocidad respecto al tiempo, derivo esta ecuación y de vuelta obtengo, ¿sí?, una función armónica, en este caso en términos de coseno, ¿sí?, para la velocidad. Entonces, por eso es que hablamos o podemos decir que para que exista la resonancia en energía, tanto la fuerza impulsora como la velocidad deben estar en fase. ¿Por qué puedo hablar de que pueden estar en fase? Porque ambas están caracterizadas por funciones armónicas de seno y coseno. ¿Sí? La resonancia en energía, chicos, ocurre cuando la frecuencia y la fuerza impulsora es la frecuencia natural de nuestro sistema sin amortiguamiento, es decir, raíz cuadrada de K sobre M. Condición para la resonancia en energía. ¿Qué propiedades o características tiene esta resonancia en energía? Para la misma, como ya dijimos, F y B están en fase, de manera tal que la potencia instantánea, que según lo recordarán de física 1, es F escalar B, es siempre mayor que 0. ¿Quién transmite esta potencia instantánea al sistema, chicos? La fuerza elástica, la fuerza de amortiguamiento. La fuerza impulsora. La fuerza impulsora, exactamente. Porque la F esta que aparece acá es la fuerza impulsora. Por lo tanto, esta potencia es transmitida al sistema por la fuerza impulsora. ¿Sí? No está incluida en esta potencia la potencia disipada por el amortiguador, ¿sí?, ni tampoco la potencia suministrada por la fuerza elástica. ¿Estamos? Esta es simplemente la potencia instantánea suministrada por la fuerza impulsora y por lo tanto suministrada por el agente exterior. Como están en fase la fuerza y la velocidad, entonces este producto escalar va a ser siempre mayor que 0. ¿Sí? Porque al estar en fase, el vector fuerza y el vector velocidad van a tener siempre el mismo sentido. Y por lo tanto su producto escalar va a ser siempre positivo, porque el ángulo que encierran es 0 en todo instante. En este caso, entonces, de esta manera, cuando estamos en resonancia en energía, la fuerza impulsora para todo tiempo suministra energía al sistema a través del trabajo realizado. ¿Por qué se suministra? Y bueno, porque la potencia instantánea es siempre mayor que 0. Si en algún instante hubiese sido negativa, entonces hay instantes en los cuales la fuerza impulsora está extrayendo energía desde nuestro sistema. ¿Sí? Pero en este caso, en la resonancia de energía, como la fuerza impulsora y la velocidad están en fase, la potencia instantánea es siempre positiva y el agente externo siempre está suministrando energía a nuestro sistema.
para finalizar, fíjense lo siguiente. En la resonancia en energía, chicos, la velocidad y la energía cinética de nuestro sistema adquieren valores máximos, ¿sí? O sea, allí tengo la máxima energía cinética experimentada por nuestra masa m. Por eso se llama resonancia en energía. Y desde luego, la velocidad será máxima entonces. Y otra aclaración importante, si el coeficiente de amortiguamiento tiende a 0, entonces la frecuencia de resonancia en energía, es decir, la frecuencia a la cual ocurre la resonancia en energía, es aproximadamente igual a la frecuencia a la cual ocurre la resonancia en amplitud. Más específicamente, si el coeficiente de amortiguamiento tiende a 0, la resonancia en energía y la resonancia en amplitud tienden a tomar un valor de frecuencia para la fuerza impulsora igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Sí? Es decir, si el amortiguamiento es muy pequeño, cuando la frecuencia de la fuerza impulsora sea igual a la raíz cuadrada de K sobre M, el sistema va a estar simultáneamente en resonancia en energía y en resonancia en amplitud. Con eso está terminada la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, Bueno, listo. Dejo de grabar entonces la clase de hoy.